Alguien inicie por favor la grabación. Me dicen cuando ya esté el círculo rojo. Ya dije, ya le La puse a grabar. Ok, gracias. Bueno, que por cierto, escuché a alguien me dijo que ahora las grabaciones ya no se quedan tiempo indefinido, sino que se quedan 20 días. Tengan cuidado con esta y todas las clases en donde estén grabando, porque el alumno se confía, no toma apuntes y si la grabación desaparece, pues bueno, no quiero que esto acabe en tragedia. Chequen el dato, igual no me crean mucho. Me lo comentó un alumno. Igual, bueno, chequen ahí qué pasa si realmente se quedan las grabaciones. Si yo fuera ustedes, checaría algún grupo del semestre pasado a ver si la grabación sigue ahí. De Bueno, hecho, sí se borran. perdón, ¿de hecho qué? Se borran. ¿Sí se borra? Sí, es que cuando vas y le quieres picar a ver la grabación, te da una advertencia de que este video va a borrarse en 19 días o en 20. Ah, bueno, los pueden o descargar o que si los descargan se van a llenar de horas, meses de video en todas las materias, pero o verlo con calma y tomar apuntes con calma, apuntes, pantallazos, lo que sea. En fin, bueno, me preocupa ese tema porque no tienen acceso ahorita a biblioteca y estos videos pensé que les hubieran servido más. En fin, eh, producto interno, también conocido como el producto escalar o producto punto entre vectores. Aquí me estoy refiriendo a la multiplicación, ahora sí me refiero a la multiplicación entre dos vectores. Y claro, aquí les recuerdo que hay dos maneras de multiplicar a los vectores. El otro producto es el producto externo, también conocido como producto vectorial o el que ustedes manejaron como el producto cruz. Seguramente lo vieron en primer semestre. Este producto cruz no forma parte de este curso. Aquí lo menciono para que recuerden que en realidad hay dos productos, pero el único que nos interesa y el único que forma parte de este curso es el que aquí vemos a la izquierda, el producto interno o producto escalar. La razón es porque el resultado de este producto es un escalar y obviamente el otro da como resultado un vector, de ahí sus nombres. Pero bueno, es el operador este punto para representar el producto interno de vectores. Entonces, primero la definición. Si tenemos dos vectores cualesquiera de coordenadas A minúscula y B minúscula, estos que están aquí, entonces el producto punto entre ellos se define como la sumatoria desde 1 hasta n de cada componente del primero multiplicado por cada componente del segundo. O sea, el A sub i por el B sub i. Y es que el índice al ser repetido se infiere que es el mismo en las dos y que esto se va a sumar desde la primera hasta la última componente. Acuérdense que n es el número de componentes. Cuando desarrollamos esta notación sigma, pues nos va a quedar esto, ¿verdad? El A1 por el B1 más el A2 por el B2 hasta llegar a la N por el Bn. Esto que vemos aquí es la definición del producto punto. Claro, tenemos otra expresión alternativa que es esta que habla de las magnitudes y del coseno del ángulo. La magnitud del primero o la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo que lo separa. Bueno, en este momento no hemos aprendido a calcular la norma, aunque por otras materias tal vez ustedes ya lo saben, pero aquí no hemos aprendido cómo se hace. Entonces esta expresión todavía no es algo que podemos utilizar. Ahorita se queda nada más como una curiosidad, pero va a ser importante cuando aprendamos a calcular las magnitudes. De hecho, esta expresión está expresando directamente la interpretación geométrica de la operación. Primero, antes de ver ejemplo, vamos a ver la interpretación geométrica. Imagínense dos vectores cualesquiera, u y b, que son los que tengo aquí graficados, en el espacio que sea. Ya saben que si no le pongo ejes al origen, imagínense esto en la dimensión que sea. Entonces sucede que yo no puedo multiplicar directamente la magnitud de uno por la magnitud del otro para representar la multiplicación entre vectores, porque al igual que como pasaba con la suma, yo no puedo darles un trato como si fueran escalares, porque la dirección es diferente y la dirección altera el resultado. Sin embargo, tal vez no nos dimos cuenta, pero en la suma, cuando los vectores van alineados, o sea que el ángulo entre ellos es cero, si los vectores fueran paralelos, entonces la suma entre ellos sí se limita únicamente a que la magnitud de la suma es la magnitud de
la suma de las magnitudes de los vectores que se operaron. Eso se dejó entrever en la suma, aunque la suma tiene sus reglas y el diagonal del paralelogramo y todo lo que mencionamos, pero sí es cierto que cuando están paralelos se les puede tratar a las magnitudes simplemente como escalares y operarse de manera directa. Entonces, si nosotros manejamos esa lógica aquí mismo, yo diría que estos vectores, aunque no van alineados, yo los puedo alinear a la fuerza. Si yo calculo desde este vector B, esta línea punteada que va perpendicular a U, me queda, lo que puedo dibujar aquí, que está dibujado de color verde, es la proyección que el vector B tiene en dirección del vector U. Y si yo pudiera calcular esta proyección, sucede que este vector que está con verde, que es la equivalencia de B sobre el espacio de U, este vector con verde, si su magnitud se multiplica, la magnitud de ese, el verde, se multiplica por la magnitud del que está con azul, o sea, multiplico la magnitud de los dos vectores alineados, eso coincide con el producto punto entre los vectores. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la interpretación geométrica? Lo que dice es que el producto punto no es otra cosa más que el producto de la aportación que un vector tiene en la dirección del otro, porque se les está alineando y una vez que fueron alineados, las magnitudes se multiplican como si fueran escalares. Ahora, si indagamos más en esta expresión, la magnitud de esta proyección, esto que está aquí con verde, si lo intentamos calcular, supónganse ustedes que el vector que está con rojo y el que está con azul lo conocemos. Y supónganse que también conocemos el coseno del ángulo que está entre ellos. Bueno, el ángulo entre ellos. Ángulo que aún no hemos aprendido a medir o calcular, pero recuerden que aunque esto estuviera en un espacio no graficable, de todos modos entre dos vectores hay un plano y sobre ese plano se puede medir el ángulo. Entonces, por trigonometría de la más simple, trigonometría de la de secundaria, podemos darnos cuenta que si este es un cateto, bueno, esta es una hipotenusa, y el que nos interesa es un cateto adyacente al ángulo, la punteada es un cateto opuesto, entonces podríamos decir que el coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí pongo el símbolo de norma porque no me estoy refiriendo a los vectores, sino simplemente a su magnitud, lo que miden, la longitud que tienen las flechas. Y si despejamos el que nos interesa, que es la magnitud de esta proyección, vamos, lo que aquí está con verde, este norma de B está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces podemos decir que la magnitud de la proyección no es otra cosa más que la magnitud de B por el coseno del ángulo. Expresión que nos suena a la que ya mencionamos hace rato, y es que es la otra definición que tenemos para el producto punto, y les dije que esta habla de la interpretación geométrica, porque claramente me deja ver que si los vectores estuvieran totalmente alineados, el coseno de 0 es 1 y entonces simplemente se multiplican las magnitudes tal cual como si fueran escalares, cosa que se puede interpretar también de acá, desde la representación geométrica de la operación. Ahora, lo interesante es que aquí nosotros tenemos el producto punto, el producto entre tres escalares. Digo, del lado izquierdo tenemos el producto punto entre vectores, pero del lado derecho no puedo yo usar el término producto punto porque estos no son vectores. Las normas y los trigonométricas son escalares, por lo tanto aquí tengo la multiplicación entre tres números. Claro, si yo agrupo estos dos, le puedo dar la reinterpretación de que eran la magnitud del vector proyección que dibujamos aquí. Nada más que el producto entre escalares es asociativo. Y si yo decido agruparlos de otro modo, por ejemplo, si en vez de agrupar a la magnitud de B por el coseno del ángulo, me asocio a la magnitud de U con el coseno del ángulo, una vez que yo agrupe estos dos, pues a ver, es que antes teníamos que cuando la magnitud de B se multiplicaba por el coseno del ángulo, lo que nos daba era la proyección del vector B en la dirección del otro vector. Pues ahora si hago lo mismo, pero con el vector U, la magnitud de U por el coseno del ángulo, lo que estoy haciendo es proyectar a U en la dirección del otro vector. Y claro, me estoy refiriendo a un vector diferente, porque esto que está aquí dibujado con verde es ahora la proyección de U en dirección de B. Antes tenía yo la proyección de B en dirección de U. Eran vectores diferentes. Pero según esta expresión, cuando la magnitud de este nuevo vector se multiplica por la magnitud del vector que está con rojo, el resultado es nuevamente el mismo. Así es que lo que me está dando a entender esto es que si bien la interpretación geométrica de el producto punto refiere a la aportación, la magnitud de la aportación que un vector tiene sobre el espacio del otro, la verdad es que es irrelevante en qué dirección ocurre esta alineación.
No importa si U se alinea en dirección de B o si B se alinea en dirección de U. Las dos nos llevan al mismo resultado, lo cual hace irrelevante cómo lo interpretemos. Y es que cuando en matemáticas una situación como esta es irrelevante, lo que refiere es que cualquiera de las dos que tomemos es la correcta. A fin de cuentas, no pierdan de vista que el resultado es un escalar, así es que es irrelevante en qué dirección ocurrió lo que estamos nosotros interpretando entre los vectores. El resultado no tiene dirección, no se especifica cómo ocurrió. Bueno, ahí lo que expliqué con palabras, se me olvidó correr la presentación, pero bueno, es lo que ya dije. Bueno, ahora sí vamos a ver un ejemplo numérico de esto. Imagínense a los vectores, estos que tenemos aquí, el 2 menos 3, 5, 8, y el b, que es este otro que está aquí de color azul. Si nosotros hacemos el producto punto, la expresión que nos funciona es la que vimos aquí, la que sí habla de las componentes. Esta otra todavía no nos sirve. Sería el 2 por 7 más 3 por 1 más el producto de estos dos más el producto de estos dos. Noten cómo la lógica de esta operación es similar a la de la suma y la definición de igualdad. Acuérdense, igualdad de vectores era igualdad de componentes y suma de vectores implicaba suma de componentes. Aquí estamos diciendo que multiplicación de vectores también implica multiplicación individual de las componentes. Cuando hacemos 7 por 2 da 14 negativo y luego el otro da menos por menos más 3 y bueno, se producen estos números. Un error muy común que cometen los alumnos cuando hacen el producto punto es que cuando llegan a esta parte creen que ya terminaron y lo presentan como resultado, le ponen paréntesis, le ponen comas y lo presentan como un vector. Acuérdense que el resultado no es un vector, el resultado es un escalar y estas cantidades se les tiene que sumar. Y una vez que estos números se suman, ahora sí, este escalar representa el resultado, insisto. El producto punto se llama producto escalar porque el resultado es un escalar, el resultado no es un vector. Y no tienen idea cuántas veces he tachado cosas como estas en el examen, porque siempre se les olvida a los alumnos y tal vez lo recuerdan para el primer parcial, pero para el segundo parcial ya se les volvió a olvidar. El producto punto es un escalar, no es un vector. Así es que, aunque suena tentador considerar a estos como componentes, no son componentes. Se tienen que sumar esas cantidades. En fin. Hasta aquí claro este ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, está claro. muy bien, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos a estos dos vectores. Ya no voy a mencionar las componentes, son las que están mirando ahí. Vamos a hacer el producto punto entre ellos. Sería 5 por 1 más 2 por 4 más 5 por 3 más 7 por 4. Estos que están acá. Y hacemos 5 por 1 es 5, 2 por 4 es 8, menos por menos es más. Va a ser 5 más 8. Y luego 5 por 3, 15. Y 7 por 4, menos 28, ya incluyendo los signos. Y cuando hacemos la suma de estas cantidades, pues el producto punto nos da 0. Entonces, bueno, ya entendimos cómo se hace el producto punto, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que el resultado es absolutamente cualquier escalar, puede ser positivo, negativo, podría ser irracional si las componentes lo fueran, ¿sí? Bueno, aquí estamos hablando de puros enteros. Y lo más curioso es que el producto punto puede dar 0, y es que quiero comentar este ejemplo en el que el producto da 0. ¿Por qué? ¿Perdón? El 5 por 3 porque dio negativo. No, 5 por 3, 15. Más por más es más. Es positivo el 15. El que es negativo es el 28, el que sigue. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este que da 0? ¿Cuándo el producto de dos cantidades es 0? La respuesta a eso la sabemos cuando hablamos de escalares. Ya se durmió esto. A ver. Bueno, si fueran escalares, que no lo son, pero si fueran escalares, A por B, cuando da 0, lo que podemos decir es que alguna de las dos cantidades es 0. Incluso las dos podrían ser 0, pero o una o la otra es 0. ¿Quién sabe cuál? Si fueran escalares, esa es la explicación que le daríamos a que un producto es 0. Ahora, ¿qué es lo equivalente a 0 en los vectores? Lo vimos en la clase pasada, pues es el vector nulo.
Ninguno de estos vectores involucrados es un vector nulo, de hecho, ni siquiera hay un cero entre las componentes de estos vectores, lo que significa que la razón por la que el producto punto da cero aquí es diferente a la que podríamos decir para los escalares. ¿Qué es lo que ocurre con los vectores? Ya dijimos que si bien ninguno de los dos equivale al vector nulo, ¿qué explicación le daríamos a que el producto punto es cero? Si nosotros lo buscamos desde la definición si utilizamos la definición que habla de la suma del producto de las componentes, lo más que podría alguien decirme es, bueno, es que los productos se sumaron y restaron las mismas cantidades y por eso dio cero. Eso es verdad, pero no explica el por qué el resultado es cero. Sin embargo, la otra expresión sí lo explica mejor, porque sabemos que si el producto punto de los vectores se puede escribir como el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo que los separa, en el momento en que este resultado es cero, pues miren, del lado izquierdo de este igual, no podemos encontrar la explicación porque aquí tenemos producto entre vectores. Pero aquí, en esta parte, si el producto es cero, aquí tenemos tres escalares que cuando se multiplican, el producto es cero. Sabemos que eso significa que alguna de las tres cantidades es cero. Y basta con que una fuera cero para que esto se cumpliera. ¿Cuál creen ustedes que es la culpable aquí de producir el cero? El coseno, del ángulo. El Tiene que ser de coseno. ¿Por qué 90. descartar? Si fuera 90 o 270, ¿verdad? Los ángulos rectos hacen que el coseno de cero. ¿Por qué descartamos a las magnitudes? Pues porque a pesar de que aquí no hemos visto cómo calcular magnitudes, pues sí sabemos que estos vectores, al no ser vectores nulos, pues su magnitud no podría ser nula, es que su magnitud mide algo, quién sabe cuánto. Así es que es cierto, el culpable es el ángulo. Cuando el ángulo es recto, el coseno da cero y por lo tanto el producto punto es cero. Así es que esto es una de las tantas aplicaciones que le podemos ver al producto punto, porque de antemano nos dice que si el producto punto de dos vectores es cero, es porque son ortogonales, o que alguno fuera cero, cosa que sigue siendo válida. Pero si hablamos de vectores que no son nulos, que ninguno equivale al vector nulo, o sea, al cero, entonces la única explicación para que el producto punto sea cero es porque son ortogonales. Es la condición ortogonalidad que hay entre vectores. Noten que esto funcionaría independientemente del espacio, y es que dijimos la clase pasada que los vectores en R4, como los que operamos aquí, no se les puede graficar, o al menos no podemos nosotros graficarlo, pero dijimos que sí tienen gráfica, y tan la tienen que estos dos resulta que están a 90 grados. Así es que sí, sí hay interpretación geométrica ahí, aunque no la podamos dibujar. Y es que esta condición de ortogonalidad funciona en cualquier espacio, de cualquier dimensión. Bueno, vamos a ver, esta no es la única aplicación del producto punto, vamos a ver, ay, no abrí las otras. Vamos a ver otra aplicación. Déjenme ver de una vez otra más. Otra aplicación del producto punto. Aprovecho esta interrupción para abrir el pase de lista, nada más que el chat no se quiere abrir, todavía no pongan nada hasta que yo lo inicie. Pero el chat no quiere abrirse, está muy lento esta cosa. De por sí, en clase no me gusta pasar lista porque me quita tiempo. Y si aquí va a ser así lo del chat, pues esa es la razón de lo mismo. A ver. Bueno, ya inicié la lista. Pongan ahí su punto y su... O sea, el punto y el enter, como ya les expliqué antes. Al rato, en un ratito más la cierro. Bueno, creo que estas presentaciones ya se abrieron. Ya está. Bueno, son 5 las aplicaciones que vamos a ver del producto punto. Sirve para calcular magnitud, para normalizar vectores, para calcular distancias, ángulos y proyecciones. La primera que vamos a ver aquí pues es magnitud, magnitud de vectores. ¿Cuánto tiempo lleva esto?
Se me hace tan largo cuando yo tengo que esperar algo. Bueno, voy a terminar ya. Un momento. No me agrada esto de pasar listas. No digo de este modo, sino en sí lo que es pasar listas, pero bueno, quién sabe si lo voy a seguir haciendo en las siguientes clases. Ok, tenemos un vector cualquiera. ¿A qué se refiere? ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí, sí se escucha. Bien, ¿a qué se refiere entonces la magnitud? La magnitud únicamente, si este es un vector cualquiera, la magnitud únicamente es la longitud, ¿verdad? Lo que mide la flecha. Cosa que ya habíamos dicho antes, solo que no la hemos calculado antes. Bueno, resulta que la magnitud se define como la raíz cuadrada del producto punto del vector con el mismo. Esta es la definición de magnitud. Aquí algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿y a poco el u punto u tiene raíz cuadrada? Miren, resulta que las potencias y por ende, pues las radicales, ¿verdad? Las raíces, solamente funcionan para escalares. No podemos meter un vector dentro de un radical. Nada más que, el producto punto de un vector con otro, pues da como resultado un escalar. Así que lo que tenemos en el argumento este radical es un escalar, no es un vector. Y bueno, es que si desarrollamos el producto punto del vector con el mismo, pues va a ser la primera de aquí por la primera de acá, más la segunda de aquí por la segunda de acá, pero como estamos hablando de las mismas componentes, pues es el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente, y así hasta llegar al cuadrado de la última. Así es que esto que está con rojo, no me gusta decir que es la definición, pero sí lo que podemos utilizar como fórmula. En realidad para mí la definición es lo que tenemos aquí de color negro, pero esto que está con rojo es lo que finalmente vamos a utilizar y es lo que ustedes se van a topar tanto en los libros como en internet. Si buscan la fórmula de la norma, lo más probable es que se topen con esto que está de color rojo y no con lo que tenemos acá, que sí es la definición. Bueno, ya con esto podemos ver un ejemplo. Imagínense el vector 2,3,6, pues simplemente tenemos esta fórmula. Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de estos tres números. Y cuando lo sumamos, me da la raíz cuadrada de 49, o sea, 7. Y es que si nosotros interpretamos lo que está ocurriendo aquí, pues imagínense que esto fuera componentes 2, 3,6 y que el vector fuera esta flecha azul. Entonces la magnitud mide 7. ¿7 unidades de qué cosa? Pues miren, esta clase es de matemáticas y las medidas son adimensionales, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí me importa es mencionar que la partición de unidad por la cual aquí hay 7 de esas cosas, de esas unidades, se supone que es la misma partición de la cual aquí hay 2, acá 3 y acá 6. Claro, el dibujo no está a escala, ¿verdad? El 3 se ve del tamaño del 6, pero esto refiere a que la partición de lo que se le llama unidad de medida, hablo de longitud, no del nombre de esa unidad, por la cual aquí podemos, ¿cómo se dice? Sí, poner escala, ¿verdad? Es que no quiero decir escalar porque lo van a entender diferente, pero poner escala por la cual aquí hay 6, 3 y 2, es la misma escala por la cual aquí podemos contar 7 de esas mismas unidades. Es a lo que me refiero. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Imagínense el vector 9,15,21. Por cierto, antes de avanzar con el ejemplo, por lo general en clase hago que los alumnos me vayan diciendo estos cálculos numéricos. Aquí no lo hago porque la interacción en la clase en línea pues está más extraña, más distante, valga la redundancia, pero por lo general hago que el grupo me diga cuánto es la raíz cuadrada de este número para que el grupo me diga después de meter su calculadora que es 7.
y deliberadamente no mencionemos que este puede ser positivo o negativo a la vez. Al rato lo discutimos más a detalle, pero vamos a tomar siempre el positivo. Al rato discutimos el por qué. Pero sí, para los que lo están pensando, esto era más menos 7, claro, era más menos 7 el resultado. Al rato lo discutimos más con más calma. Vamos a este ejemplo, sería 9,15,21, para 15 negativo. Vamos a sacar su norma. Pues a ver, aquí sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Ya me doy cuenta que era irrelevante poner el negativo del 15 aquí, porque como está elevado al cuadrado, pues se va a anular. De hecho, en algunos ejemplos ya ni siquiera lo voy a poner, porque por lo menos cuando estamos calculando norma, o sea, magnitud, pues no tiene mucho caso estar incluyendo los signos aquí. Bueno, el cuadrado de 9 es 81 y aquí está el cuadrado de los otros dos números. Hacemos la suma y si esa cantidad la meten ustedes en la calculadora, la raíz cuadrada de 747 va a dar un irracional, así es que no conviertan esto a decimal. Vamos a ver si se puede simplificar. Algunas de sus calculadoras que ustedes tienen hacen la simplificación aritmética de un número. Aquí lo vamos a hacer a mano para que todos sepamos cómo se hace, para los que no lo sepan. 747 lo factorizamos, es factorización aritmética. Como no es un número par, no tiene mitad, busco los números primos, ¿verdad? Si tiene mitad, tercera, quinta, séptima, onceava, treceava, ahí la llevamos. Pues bueno, mitad no tiene porque no es par. Tercera sí tiene porque a ver, 7 más La 4. suma dan 18, ¿no? Así es, Ajá. la suma de los dígitos da un múltiplo de 3 y 1 más 8 es 9, muy bien. Con eso sabemos que se puede dividir entre 3 y si le sacamos tercera, pues bueno, ustedes si lo meten en la calculadora y aquí ya lo traigo preescrito, pero da 2,49. Y nuevamente, ¿verdad? 2 y 4 es 6 y 9 ¿cuánto es? 15, 1 y 5 es 6. 15. Nuevamente tiene tercera. Así es, nuevamente tiene tercera, porque 1 más 5 es 6. Y va a dar 83 y aquí ni le busquemos porque 83 es número primo. Lo único que va a tener es 83ava, pero no importa porque ya tenemos lo que queríamos. Lo que queríamos era decir que el número 747 es 3 por 3 por 83. O sea, 3 al cuadrado por 83. Por lo tanto, eso ya lo podemos sustituir acá. Si es la raíz cuadrada de la multiplicación de estos números, pues sabemos que las leyes de los radicales permiten partir estos números siempre y cuando sean factores. Acuérdense que si se estuvieran sumando no podemos partirlo de este modo, pero como se están multiplicando sí se vale hacerlo. Y es que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, pues sí es exacta. Este tiene raíz cuadrada exacta, es 3. El otro no la tiene, pues es número primo. Esta cosa va a dar irracional. La raíz cuadrada de cualquier número primo les va a dar irracional, así que ni la toquen, así déjenla. Y ya tenemos que entonces la norma es 3 por raíz de 83. Y este es el resultado. Insisto, en el examen me lo deben dejar acá. Sus calculadoras lo simplifican y si no, aquí estamos viendo cómo se hace a mano. Lo que no deben hacer es convertirlo a decimal. Creo que la raíz de este número, según lo que traigo aquí, es 27,33. No la estoy calculando en este momento, pero cuando puse esto de seguro lo calculé. Esto lo hice el semestre pasado. Pero vamos, lo que sí es que esto no es ni un número periódico, ni tampoco es un decimal que termine. Los números irracionales, recuerden que lo que tienen de irracionales es que los dígitos surgen sin ningún patrón de repetición. Así es que, sin importar cuántos dígitos pongan, siempre van a faltar más. Y no es como los números periódicos en donde ustedes pueden truncar y decir, mira, a partir de aquí se repite la secuencia. Bueno, con los irracionales no podemos hacer eso. Es lo que tienen de irracionales los números irracionales. Así es que no hay manera de escribirlo en decimal sin tener que truncarlo. Y en el momento que ustedes truncan, están cambiando el número. Porque si yo escribo 27,33, eso no es la raíz de 447, porque si esta cantidad la elevo al cuadrado, no va a dar 447. Y sí, esta es clase de matemáticas, la precisión sí importa mucho cuando estemos haciendo estas cosas. En otras clases como de física o de ingeniería, pues ahí sí se vale truncar, de hecho se sugiere hacerlo porque, bueno, porque se vale, porque conviene. Aquí no lo hagan,
y al menos para mí está prohibido. En el examen yo no les voy a aceptar ningún ejercicio que esté en decimales. Simplemente ni siquiera lo voy a revisar si lo dejan en decimales. Déjenlo en términos de irracionales. Siempre les conviene simplificarlo, pero incluso si alguien no lo quiere simplificar o no lo sabe simplificar, pues todavía si lo dejan así, como 747, raíz de 747, todavía está mejor, aunque todavía falta simplificarlo, pero pues al menos eso no están truncando. Lo que sí está muy mal es que lo traten de convertir a decimal. Bueno, espero que se haya entendido este ejemplo. Lo único diferente aquí fue el asunto de la simplificación del irracional, para quienes no la habían visto antes. Bueno, vamos a ver otro ejemplo ya para hacer algunos comentarios. Este vector 3,12, menos 4. Vamos a sacar su norma, ya no sabemos esta historia. Nuevamente escribí aquí el signo del menos 4, la verdad no era relevante, pude haber puesto 4 al cuadrado. Y bueno, aquí tenemos elevados al cuadrado, me dan estas cantidades que cuando se suman me da la raíz de 169, que la raíz cuadrada es 13. Y ya sabemos cuál es la interpretación geométrica de esto. Si la norma, no importa si es entera o es irracional, de todos modos tiene esta representación. Bueno, hay algunos comentarios que quiero hacer acerca de este ejercicio. Ya hace rato matamos el debate de que esto entregue dos resultados. No, que por cierto se me olvidó cerrar. Ah, sí, sí, cerré la lista. Ay, ¿a poco ya se acabó la clase? Espérenme. Nada más terminamos. Ah, no, falta un montón para terminar con esto. Bueno, necesito terminar lo que estoy comentando porque no lo puedo dejar así. Bueno, no la presentación, nada más estos comentarios que quiero hacer acerca del ejercicio. Miren, por no hacerles muy rápido el cuento, el hecho de interpretar que esto es más menos 13 sería tanto como pensar que es relevante si la distancia se mide desde el origen al vector o desde el vector, acuérdense que el vector es el punto, o del vector al origen. Es irrelevante porque estamos hablando de distancia entre un punto y el origen. Así es que en ese sentido no es relevante en qué dirección se midió y por lo tanto el signo de esta cantidad no es que importe, pero no vamos a volver a mencionar eso y pensar siempre que la magnitud va a dar positivo. Lo otro es un conjunto único de coordenadas tiene un único valor de magnitud. Eso es cierto. Un vector no puede entregar varias magnitudes a la vez, pero ¿será este vector el único vector que su norma es 13? O sea, si yo pienso en una distancia de 13 al origen, el único vector que puede estar a 13 unidades del origen es este de coordenadas 3,12, menos 4. Nada más contesten sí o no. ¿Qué creen? Puede haber otro vector que también puede haber varios, ¿verdad? Tan solo si yo juego con los signos de esto, los empiezo a cambiar o los empiezo a reordenar, pues el orden de los sumandos no altera la suma y el signo tampoco afecta en nada. Son vectores diferentes al que tengo aquí, que la norma sigue siendo 13. Y me puedo poner, pues con cosas, aquí abrí un paréntesis y no lo cerré. Luego corrijo esto. Ah, no, ya está bien, no está mal. Pensé que lo había escrito mal. Si observan un vector de coordenadas 1,1, raíz de 167, pues cuando estas cantidades se elevan al cuadrado y se suman, van a volver a dar la raíz de 169 y por lo tanto, la norma va a volver a dar 13. Y es que esto deja ver que podemos jugar con cualquier cantidad de componentes irracionales, de tal manera que la norma vuelve a dar 13. Lo más fácil para entender esto es pensar en toda una esfera de radio 13 centrada en el origen, donde todo el continuo de puntos de la superficie de la esfera es un vector diferente que está a 13 unidades del origen. Por lo tanto, la cantidad de vectores que puede tener un mismo valor de norma es infinita. Hay una cantidad infinita de vectores que su norma es 13, otra cantidad de vectores que su norma es 14, u otra que la norma es 3 raíz de 5, etcétera, etcétera, y la llevamos.
Y con esta idea es con la que pasamos al siguiente tema, el cual ya sí que no lo vamos a ver hoy. Si ya vimos que hay una cantidad infinita de vectores que comparten el mismo valor de norma, pues lo que sigue es estudiar a un conjunto de vectores que su norma tiene un valor especial porque tiene propiedades especiales y son los vectores unitarios, pero eso es con lo que nos quedamos ya para la siguiente clase. Acuérdenme empezar con vector unitario. Voy a detener ya la grabación. Y como ya me pasé de la clase, pues el que ya tenga otra y se tenga que desconectar, ya desconéctese. Yo ahorita ya me desconecto. ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a comentar algo? Profe, es una pregunta, Sí. pero bueno, es sobre lo de la credencial. Es que yo Ajá. tampoco tengo credencial ni INE todavía, pero saqué la constancia de estudios. Ahí tiene mi matrícula y foto. Sí, con No esa sé si se puede tengo. usar eso. Ah, ok. Con esa. Gracias. Oigan, ¿qué edad, cuál es el promedio de edad aquí? ¿Por qué van varios que me dicen que no tienen credencial del lector? ¿Que hay gente aquí que no tiene 18 años? Yo tengo Yo tengo 17 18, todavía. pero los meses y estaba en la pandemia. Y pues no estaba nada de la Ah, ley bueno, abierta. sí, la pandemia. Y ahí, por ahí escucho a alguien que tiene 17. No